Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este mayo 6. Ya estamos en el día miércoles, queridos amigos, y vamos caminando, quinto mes de nuestro año 2026. Y la palabra del Señor que nos acompaña en esta quinta semana también del tiempo pascual, a través del camino pedagógico hecho de los apóstoles, capítulo 15, del 1 al 6. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin, se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los sacerdotes. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por una comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por medio de ellos. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo: hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Queridos amigos, ya es huella, ¿verdad?, anteriormente hecho los apóstoles que nos acompaña durante todo este tiempo de Pascua, quinta semana de mañana, 7 yahuerecotas y naupeyarecota Pentecostés. Pero aquí ya comienzan, como siempre, las desavenencias, porque en todo grupo humano es así, queridos amigos. Peñan de Yara Yecuaca, es decir, la revelación se va dando en los hechos concretos de nuestra vida. Pero después siempre, en la medida en que la comunidad también va creciendo, comienzan y van entrando otras dificultades. Pero que aparezcan otras dificultades no hay ningún problema, queridos amigos. Yo vine justamente para los enfermos. Yo vine para curar las enfermedades. Es decir, los caminos o los pensamientos desviados, lo que nos están haciendo que se cumpla la construcción del reino de Dios. Entonces, es importante cuánto problema y problemas sectarios de la comunidad, entonces, que vayan reflotando para poder ahí intervenir, es decir, que el Señor pueda poner el remedio suficiente. Y esto es lo que nos hace entender aquí, queridos amigos, porque el problema es sobre la circuncisión. Ayer, la pepe yuseros a la pe peipotano y coben de jehuila cristiano, pepe ya por ara judío, upeagojina, en síntesis la ecuera, la olla posea. Es decir, la circuncisión era signo del pueblo judío. Y como el cristianismo es el cumplimiento, la realización del plan de salvación del judaísmo, entonces upeares acuerdas y bueno, la de ellos y cotados cristianos, hay un grupo, y aquí están los fariseos principalmente, que eran muy leuleyos. A Pablo no hace falta. La verdadera circuncisión tiene que ser aquella del corazón. Es ahí donde nosotros tenemos que romper todas las ataduras de esclavitud y de pecado. Usted veña de la circuncidada, veña de ecoe, en el corazón, en el pensamiento, dejar de lado las cosas negativas. Aña mañana ya peñan de yaro y potaña de para que exista el amor, la fraternidad, la solidaridad, elementos básicos para la construcción del reino de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.